Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED y vamos a continuar con el módulo 8 del taller de iniciación a la estadística que vamos a dedicar al estudio de la relación entre las variables, en concreto su correlación. En este primer vídeo vamos a hablar sobre la idea de correlación y cómo podemos cuantificar la correlación mediante el coeficiente correspondiente. Sabemos que muchas variables mantienen una relación entre sí y la correlación lo que nos va a permitir es estudiar cómo es esa relación. Decimos que dos variables están relacionadas si cuando cambia una, la otra lo hace de una forma predecible o de una forma esperada. Vamos a ver un par de ejemplos. En este primer caso vamos a medir el rendimiento de distintos estudiantes con diferente motivación. Entonces, un estudiante podría tener una pareja de valores para la motivación y el rendimiento que le situaría en este punto, otro estudiante aquí, otro ahí, ahí, ahí. Lo que vemos es que cuando aumenta la motivación, el rendimiento también aumenta. A mayor motivación, mayor rendimiento. Eso significa que existe una correlación entre esas dos variables. Sin embargo, si contemplamos el caso en el que representamos el rendimiento de estudiantes con distinta altura, vemos que aunque la altura aumente, no podemos decidir que el rendimiento también aumente. Vemos que no existe una correlación entre esas dos características de los estudiantes. En los estudios correlacionales lo que queremos hacer es, en primer lugar, explorar si existe relación entre las variables y la naturaleza de esa relación, si es positiva o es negativa. Y en segundo lugar, estudiar la fortaleza de la relación entre las variables, que haremos mediante el cálculo del coeficiente de correlación. Las posibles situaciones que se nos pueden dar están resumidas a grandes rasgos en estos 5 gráficos. En este primero vemos que hay una correlación lineal que es positiva, decimos que es positiva porque al aumentar una de las variables que aumenta en este sentido, la otra variable, el valor de la otra variable también aumenta. Y decimos que es perfecta porque todos los puntos se alinean perfectamente sobre una línea recta. En este segundo caso vemos que tenemos una correlación lineal negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que aumenta una de las variables, el valor de una de las variables, el valor de la otra variable disminuye. Eso es lo que significa que sea negativa y es perfecta de nuevo porque esos puntos se alinean perfectamente sobre una línea recta. Rara vez se dan las correlaciones perfectas en investigación educativa o investigación en ciencias sociales en general, y lo que tendremos serán situaciones de este tipo. Esto sería la representación de un ejemplo de correlación lineal positiva. A medida que el valor de una variable aumenta, el valor de la otra también aumenta, y esto sería un ejemplo de correlación lineal negativa. A medida que el valor de una variable aumenta, la otra disminuye. Este ejemplo representaría una situación en la que no hay correlación entre las variables. Para medir lo fuerte que es la relación entre las variables, lo fuerte que es su correlación, utilizaremos lo que llamamos los coeficientes de correlación, que son unos números que nos van a permitir cuantificar esa fortaleza. Para variables continuas, en función de que se cumpla la condición de normalidad y que la variable sea como mínimo de nivel de intervalo, podremos utilizar el coeficiente de Pearson, y si no se cumple esa condición de normalidad y o la variable es ordinal, tendremos que utilizar el coeficiente de Spearman. La interpretación de ambos es la misma y son unos coeficientes que se mueven entre -1 y 1. 0 significaría que no hay ninguna correlación. +1 estaríamos en una correlación lineal perfecta positiva, y aquí tendríamos, en el caso de -1, una correlación lineal perfecta negativa. Como decíamos antes, rara vez se dan estas situaciones en investigación educativa, y lo que tendremos serán coeficientes de correlación que se acercarán en mayor o menor medida a +1 o a -1, y en esa medida podremos considerar la fortaleza de esas relaciones entre las variables. Aunque dependiendo de los autores tenemos distintos rangos para considerar la fortaleza entre las variables de una manera cualitativa, esta tabla resume un posible criterio. Si las correlaciones son de +1 positiva o -1 negativa, estaríamos ante una fortaleza perfecta, una correlación perfecta de las que ejemplificamos anteriormente. Y si nos movemos entre estos rangos, estaríamos ante una correlación fuerte, moderada si estamos en estos rangos, débil si estamos en estos,
o nula si el coeficiente de correlación es cero.